Muy buenas noches, bien hallados en esta televisión, en Distrito Televisión, Distrito TV, donde iniciamos una nueva etapa que no es más que una continuación de la anterior y que esperamos culminar con el mismo éxito con el que durante 4 años y medio esta casa os lleva informando, les lleva informando en este formato. Los Intocables, que hasta hoy dirigía y presentaba Javier Algarra, y hoy con carácter piloto, como nos explicaba ayer el presidente de esta casa, Jesús Ángel Rojo, y a partir del lunes ya, pues de manera estructural, un servidor de ustedes se pondrá al frente de esta nave todas las noches entre 10 y 12. El Gobierno ha registrado ya sus cuentas en el Congreso tras consensuarlas con sus socios comunistas de Unidas Podemos, mientras el BBVA ha recortado hoy también sus perspectivas de crecimiento para la economía española. Ayer daba el primer toque de atención el Banco de España y asegura que al menos en los próximos meses la situación real será, como digo, de estancamiento. Hablaremos de economía y hablaremos también de control del Poder Judicial y hablaremos de política, hablaremos de estos y otros asuntos de la actualidad a lo largo de las próximas 2 horas de información y análisis en Los Intocables. Antes me permito recordarles, ya saben que pueden vernos en nuestras 2 frecuencias de televisión, pero también desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con 2 direcciones, www.eldistrito.es y www.eldistritotv.es. En cualquier caso, también nos encontrarán en nuestros 2 canales de YouTube, también en patreon.com/distritotv y en Dailymotion/Distrito TV. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-728-673. 669-728-673. Si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", le mantendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. Y también pueden descargarse las distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en el Google Play Store, para los iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Puede utilizar también un Fire TV Stick que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que pueden vernos también desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Sin más, esas son todas las formas que tienen ustedes, como saben, de contactar con nosotros y de sintonizarnos. Sin más, digo, empezamos ya el enunciado de los principales argumentos que van vertebrando la actualidad de hoy jueves, 6 de octubre, que han vertebrado la actualidad de hoy y que vienen vertebrando toda la actualidad en las últimas horas. Vamos a hablar largo y tendido de los presupuestos generales del Estado, el proyecto de ley más importante de cuantos se presenta al año el Ejecutivo ante las cámaras legislativas. Unas cuentas que no convencen ni a la oposición ni a los servicios de estudios más prestigiosos como el del BBVA, ni al propio Banco de España, como ya conocíamos ayer. El Gobierno proyecta gastar en pleno curso ya preelectoral, a pocos meses de unas elecciones municipales y autonómicas absolutamente trascendentales, mayo de 2023, y a no más de 14-15 meses de una cita electoral que probablemente cambie el curso del Gobierno central, de las próximas elecciones generales. Digo que el Gobierno planea gastar lo que no tiene, cuenta con los fondos europeos y compromete el futuro de las próximas generaciones, dejando una ingente deuda que nadie sabe quién pagará, solo y exclusivamente en pro de sus intereses electorales. El BBVA Research eleva sus previsiones de crecimiento para nuestro país al 4,4% para 2022, pero la rebaja a un 1,5% para 2023, en un panorama de creciente incertidumbre en el que también el Banco de España recortaba sus previsiones económicas. Pedro Sánchez se ríe de los españoles. Luego les explicaré por qué. Un Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que reconocía en sede parlamentaria que un 27,8% de los españoles están en las colas del hambre, al borde de la exclusión social, es decir, en la pura y dura pobreza, y que 2,5 millones de niños pasan hambre en España. Y se ríe. Lo hacías ayer en sede parlamentaria. Lo hace porque tiene la cara dura de decirlo como si acabara de llegar al poder, ignorando que lleva 4 años y medio gobernando, mientras la bancada de diputados socialistas y podemitas aplaudían tras él. Se reían y aplaudían. Lo hacen en el fondo de forma nerviosa porque, en el caso de muchos de ellos, ante un panorama de pérdida de poder, no tendrán ni dónde ir, porque su único oficio, tristemente, pero su único oficio y su único beneficio es a día de hoy la política.
El día trae hoy, y esto ocupará la segunda mitad de nuestro programa, otras referencias que tienen que ver con el afán socialista del gobierno, de la coalición entre socialistas y Podemos, el gobierno socialcomunista, ese afán de control del poder judicial. Anda afanoso, más afanoso aún, su presidente, don Carlos Lesmes, en busca de un vocal de la mayoría conservadora que desequilibre la balanza y se muestre partidario de plegarse a las exigencias gubernamentales de renovar a los dos vocales que quiere Sánchez para culminar su asalto al poder judicial. Lo explicaremos en la segunda mitad del programa de hoy. Vamos ya, sin más pérdida de tiempo, a presentar a nuestros contertulios. Es de buena educación y sería una descortesía no hacerlo ya. Después de estos primeros minutos, son conocidos de todos ustedes. Don Fernando Fanego, abogado especialista en responsabilidad civil. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Eurico. Y gracias por acompañarnos. Un placer. También en nombre de los espectadores de Distrito TV. Don José Ignacio Ruiz, catedrático de Historia de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Cómo está, don José Ignacio? Muy Buenas bien, noches. estupendamente. Un placer compartir Encantado este rato. también de tenerle aquí con nosotros. Y don Juan Carlos Bermejo, economista. Muy buenas noches, don Juan Carlos. Buenas noches y bienvenido a Distrito. Bien hallados a todos ustedes. Aquí de momento el interino es un servidor de ustedes. El nuevo soy yo. Antes de presentarles, de iniciar este debate, de iniciar esta conversación con nuestros contertulios y antes también de saludar a un invitado especial que tenemos al otro lado del Skype, tengo que recordarles, hacerles una mención, porque en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán ustedes de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de cada caso, de su caso, de forma absolutamente individualizada y permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y también apoyo emocional. Un nutricionista que irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pide cita en tu centro más cercano, pidan cita en su centro más cercano o si no hay cita online, en www.naturhaus.es. Y antes de iniciar el debate con nuestros tres contertulios que tienen la gentileza de acompañarnos hoy en esta mesa, saludamos a través del Skype a nuestro también primer invitado, no virtual, porque es muy real, de la noche, a don Diego Sánchez de la Cruz, conocido de todos ustedes, Instituto de Asuntos Económicos, de Análisis Económico, economista, compañero de Libertad Digital. Don Diego Sánchez de la Cruz, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, les pido que sean ustedes hoy compasivos y misericordiosos conmigo, porque aunque llevamos 32 años mirando esto, pues siempre, y hay muchos afortunadamente en la vida, siempre hay un primer día de cole, ¿no? Como decíamos. Por tanto, pues tocamos madera para que todo salga de la mejor manera posible. Don Diego Sánchez de la Cruz, ¿cuándo vamos a salir de esta? Se lo pregunto a bocajarro porque hablaba yo en privado el otro día con un buen amigo, supongo que de los dos, con don Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, y me decía, la gran pregunta, Eurico, no es, que al final saldremos de una u otra manera, no es si vamos a salir de esta, sino cuándo y cómo vamos a hacerlo. Bueno, vale, es una pregunta que yo creo que se están haciendo muchos espectadores, ¿no? El problema es que a esta crisis que estamos enfrentando ahora mismo no se le conoce de momento fondo ni se anticipa cuál puede ser el momento en el que empezamos a ver la luz al final del túnel, por distintas razones. Por ejemplo, la creación de empleo se ha detenido. Básicamente ya no somos capaces de seguir generando nuevos puestos de trabajo. De un mes a mes la creación de empleo, destrucción de empleo al final se compensan y ya estamos congelados en torno al umbral de 19,5 millones, 20 millones de asalariados, lo que significa que vamos a tener estructuralmente este 2022, el próximo 2023 y probablemente también en 2024 una tasa de paro de aproximadamente un 12-13%, lo que supone duplicar el promedio europeo. Ya no hablemos cuadruplicar los niveles que se dan en otros países como por ejemplo Alemania. Bien, tenemos por lo tanto ese escenario de empleo complicado. Tenemos por otro lado la cuestión de la inflación. La inflación es de esperar que el próximo año se mueva en tasas algo más reducidas, pero hay que poner en cuarentena esta afirmación. ¿Por qué? Porque la inflación se calcula, el IPC se calcula de año en año. Entonces, que este año, 2022,
los precios estén subiendo un 9% en comparación con 2021, significa también que si el próximo año los precios suben, comillas, solo un 5%, lo harán por encima de esos precios de 2022 que ya han subido a su vez un 9% respecto a los de 2021. Es decir, que si en realidad midiésemos cuál es el efecto y el impacto de la inflación acumulada en los años 2020, 2021 y 2022, desde que Sánchez tiene mando en plaza, nos encontraríamos con una pérdida de poder adquisitivo que aproximadamente ronda el 15-20%. Y para que nos entiendan nuestros espectadores, eso significa que estamos volviendo a niveles de ingresos propios del año 2014 o 2015. Nominalmente no es así, pero en la práctica el poder de compra, el poder adquisitivo de nuestro dinero ha retrocedido a niveles de hace, repito, más de 7-8 años. Y por último, si en lo que nos centramos para definir cuándo salimos de esta es el crecimiento, pues bueno, los indicadores disponibles nos dicen que hasta mediados de 2024 no habremos recuperado ya con claridad los niveles de producción económica que teníamos a finales de 2019. Entonces, pues lo mires por la métrica que lo mires, y he intentado recorrer 3 variables importantes como son el empleo, la inflación y el crecimiento. No es una crisis fácil, al revés, va a ser una crisis larga, no es un episodio puntual, como dijo el gobierno tantas veces, es una crisis estructural producto especialmente de su política económica, y el impacto va a ser muy duro, como ya están notando todos los espectadores en su bolsillo. Claro, don Diego, porque por incidir, por profundizar un poco más en 2 de las variables de las que usted mencionaba, la inflación, que además pues tiene un componente endiablado, no es el proceso clásico de un exceso de demanda, sino que precisamente se produce por un cuello de botella y por un déficit en la oferta, ¿no? Por el famoso cuello de botella de los suministros. Eso por un lado, y el asunto del crecimiento, pues claro, es que los servicios de estudios, es que qué cosas tienen, cómo osan empeñarse los de BBVA Research y el Banco de España en llevarle la contraria al gobierno, ¿no? y en dar unos datos de crecimiento diferentes a los que maneja doña Nadia Calviño. Pero explíquenos, claro, porque yo creo que hay algo además perverso en el caso español, amén de todo lo comentado, que es que de momento estos han confeccionado un cuadro macroeconómico, bueno, pues tirando con pólvora del rey, porque suponen que nos está llegando una cantidad ingente de miles de millones, en monto global de más de 140.000 millones, repartidos en distintos ejercicios de fondos europeos, digo, ¿y qué va a hacer la economía española? Que estos ya no lo van a ver, le va a tocar al señor Feijóo, al señor Abascal o a quien herede del gobierno. ¿Qué vamos a hacer los españoles cuando se nos acabe ese chollo, entre comillas, de los fondos europeos, que por cierto los emprendedores, pequeños y medianos empresarios y los autónomos no han visto ni van a ver un euro? Digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nosotros? Bueno, si lo que nos preocupa es saber cómo los fondos europeos pueden contribuir al crecimiento, yo directamente afirmo que no van a generar crecimiento en la economía española. Claro. Lo vengo ya defendiendo más de un año, desde que conocimos cómo se iban a articular y cómo se iban a diseñar. Más que nada porque este gobierno, en vez de ofrecer esos recursos a disposición de las empresas que ya estuviesen, digamos, apostando o avanzando en las líneas básicas que se han querido financiar, lo que está haciendo el gobierno es todo lo contrario, es elegir proyectos fetiche y encontrar caprichitos para articular ese gasto. Y además hay un problema enorme de tramitación de los fondos. Como sabes, estamos hablando de que hay algunas de las partidas que ni siquiera han empezado a ejecutarse, otras donde solo se ha desembolsado el 10% del dinero prometido. Además, también hay que tener en cuenta otra cosa, Rico, y es que cuando inyectamos mucho más dinero en una economía que ya está sobrecalentada en lo referente a los precios, es decir, cuando hay más dinero en circulación y entra un dinero, entre comillas, caído del cielo, en una economía donde ya tenemos un problema de inflación, es decir, de exceso de oferta de dinero, lo único que va a suceder es que estamos sosteniendo actividad de forma artificial y estamos contribuyendo a que el problema de la inflación se siga enquistando. Y por último, también sabemos, y yo creo que está bastante claro, que al margen de lo que suceda con esos fondos europeos, que yo no esperaría gran cosa de ellos, al revés, pienso que pueden hacer incluso más daño que bien,
además de todo esto, ¿qué vamos a hacer nosotros después? Como decías, bueno, pues lo que sabemos es que saldremos de esta crisis más endeudados, con mucho menos margen de maniobra. Probablemente sí sea un gobierno de Núñez Feijóo, apoyado por Vox, al menos eso indica las encuestas, el que tome las riendas del país, pero no lo hará como lo hizo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez heredó una tasa de paro que se venía reduciendo a 500.000 de personas al año. Ahora, como te digo, se ha frenado ya la destrucción de paro y está empezando la destrucción de empleo. Sánchez heredó una economía que crecía al 3%, nosotros tenemos una economía que sigue por debajo de los niveles de 2019 y va a seguirlo hasta 2024. Sánchez heredó una deuda que estaba tendiendo a situarse en torno al 90% del PIB, ya estamos en el 120% del PIB de deuda. Entonces, pues las palancas para salir de esta crisis son cada vez más limitadas, más moderadas, y es impepinable que el próximo gobierno sí o sí tendrá que, 1, reducir gasto, 2, liberalizar mercados que han sido intervenidos, y 3, hacer reformas que a veces serán dolorosas porque van a tocar el bolsillo de la gente o los privilegios adquiridos de algunos sectores, pero solo así vamos a salir de este atolladero. Don Diego Sánchez de la Cruz, pues muchísimas gracias. Me estreno con usted aquí en Distrito TV. Muchísimas gracias, Diego, por sus análisis. Cuídese mucho y esperemos que al final no llegue la sangre al río. Aunque mire que soy pesimista, estoy con usted. Yo ahora mismo diría que el pesimista es un optimista bien informado. Efectivamente, conforme al dicho clásico, como casi todo. Don Diego Sánchez de la Cruz, economista, gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Buenas noches. Don Fernando Fanego, bueno, ¿esto es para llorar? Deme usted una luz de esperanza para empezar, o no me dé ninguna. No, lo primero que le voy a decir, don Eurico, es una cosa, que yo cada día veo al presidente del gobierno más moreno. Sí, ¿verdad? Está más morenito. Yo no sé si es porque se acerca más a Venezuela o está más por ahí por las playas Yo creo que sí. caribeñas. No lo sé, pero es un vivo reflejo de lo que realmente es un Estado intervencionista, es decir, totalmente totalitario. Y si hay algo que pesa en la economía de España, independientemente de las circunstancias económicas, que aquí hay profesionales que saben perfectamente definir muchísimo mejor que yo, eso es el gasto público. Es decir, nosotros tenemos un transatlántico que pesa muchísimo, con muchos motores. 124% según las últimas estimaciones. 23 motores, 23 ministerios, con 23.000 millones de asesores, parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales. Usted se sabe, la gente es consciente de que simplemente con pesar la mitad se reduciría el gasto. Simplemente es una medida. Yo no sé de numeritos ni sé de echar cuentas, porque soy nunca mejor dicho un cero a la izquierda. En este caso prefiero a la derecha. Pero es así. Es decir, simplemente con empezar por ahí. Que nos digan que las cifras del paro, que son mejores, lógicamente. Es decir, si hay alguien que gobierna y que sabe manejar muy bien la propaganda, ese es el gobierno socialista. Ese es un gobierno socialcomunista. Que la propaganda la necesita. Y estamos viendo la situación que hay en los medios de comunicación, concretamente con el ente público, con Radio Televisión Española. Por ejemplo, que nos cuesta es necesario. 1.000 millones de euros todos los ejercicios. Don Juan Carlos Bermejo, que es el otro economista de guardia del que disponemos esta noche. Oiga, yo estoy un poco harto de que me digan, bueno, es que tenemos solo, me enseñaba Salva Marín, Gregorio Izquierdo y otros eminentes economistas, pues estos de hace unos meses, uno de los últimos estudios del Consejo General de Economistas, se acotaba el gasto público sobre PIB a un 116% a cierre del ejercicio. Me decía el otro día el señor Marín que en torno a un 124 más o menos. Y entonces llegan no los afines al socialcomunismo, pero los perfileros de guardia, decirme, bueno, hombre, pero es que pregúntale a tus amigos italianos, a tus socios italianos, que ellos están ya en un 160, en un 170. Yo siempre les contesto, ya, hombre, pero ya nos gustaría a nosotros tener el tejido empresarial e industrial, sobre todo, que tienen los italianos. Nos podemos permitir el lujo de una deuda, que está por encima del 120% sobre PIB, con un déficit que está ahora mismo, no recuerdo el dato exactamente, pero entre un 5 y un 6%. Esto es una salvajada, la gente es consciente. Bueno, don Eurico, como no hemos hablado antes, yo le tengo que decir a usted que la deuda pública en España no es ese dato que ha dado usted, la deuda real. Es muy superior. Es muy superior. Esa es la deuda según el protocolo de déficit excesivo. Yo le he hecho la pregunta de forma normativa, pero intuyo dónde me quiere llevar y además me gusta. Bueno, eso es un invento que hicieron en Europa cuando la antigua crisis, que era de alguna forma maquillar deuda, ocultarla para que se siguiera comprando deuda de los estados. O
sea, para que la prima de riesgo esa famosa no se fuera a la estratosfera. Y eso ha seguido así. Y ahí tampoco se computa, perdóneme don Juan Carlos, no se computa la deuda entre distintas administraciones. Lo que le debe tal comunidad autónoma a la otra comunidad autónoma, lo que le debe lo que le debe el gobierno central a esta y a la otra diputación provincial. ¿Es sí, correcto? Eso no se computa, pero lo más grave es que no se computa lo que ellos denominan las inversiones comerciales. Por ejemplo, todo lo que se gasta en las empresas públicas en este país, eso no entra en la deuda. ¿Y por qué no entra? Porque lo han decidido en una directiva europea. Pero es que el papel lo aguanta todo. Sí, sí, entonces, no, ¿esto o sea, qué pasa? ¿Maquillamos los balances mire, y ya está? Si cogemos el balance del Banco de España y nos dice pasivos en circulación, es decir, la deuda supera los 2 billones de euros. Anda, pues si nos habían dicho que era solo de 1,5 billones. Si alguien nos dice, bueno, es que la deuda entre administraciones como que... Bueno, venga, le voy a comprar ese dato. La deuda real que nos queda es el 146% del PIB, no lo que nos dicen estos. Pero eso, si quiere, ya lo desarrollamos en otro... Luego desarrollamos eso, porque además eso nos vamos a divertir todavía mucho más en cuanto lo desarrollemos desde el punto de vista del contexto de subidas de tipos que nos esperan para los próximos meses. Claro. Que esa es otra. Ahí espero yo a mis amigos, algunos figuras del periodista económico, decir todos los jueves o los martes, no sé cuándo sigue habiendo subasta de papel estatal, el Tesoro Público ha colocado todo el papel. Dices, ya hombre, sí, pero ¿a qué precio? ¿No? ¿Y cuándo va a colocar? Es que ese es el lío. Don José Ignacio Ruiz, desde el punto de vista de la universidad, usted es catedrático de Historia, desde el punto de vista de la sociedad civil, Casino de Madrid, tantas y tantas organizaciones e instituciones importantísimas de este país, que se sigue llamando España, aunque a algunos les fastidie, y que vertebran nuestra sociedad. Esto se vive con mucha más angustia, desde luego, que desde instancias gubernamentales, porque ustedes están mucho más pegados, y usted conoce muy bien el sentir del ciudadano de la calle, ese ciudadano al que no escuchan las instituciones públicas, digo, organismos gubernamentales, comunidades autónomas, gobiernos autonómicos, pero la situación es realmente preocupante. Luego nos llaman catastrofistas, pero esto es lo que hay. Bueno, la respuesta es complicada porque dice uno desde la sociedad civil está hecha de una amalgama social, digamos, muy diversa, ¿no? Yo diría, y a veces he explicado con frecuencia, que la sociedad civil en España se dice que es débil, pero es que nunca ha existido, entendiendo por sociedad civil aquella sociedad que es la que crea el Estado nacional y que traspasa los poderes a un Estado centralizado, donde la sociedad se desprovee de poder y se le entrega en régimen de monopolio al Estado. En España nunca fue así. Esto lo hicieron los americanos, los Estados Unidos, lo hizo Inglaterra con la revolución en el Parlamento, etcétera, etcétera. El caso de España no. Fue copiando modelos liberales que desde arriba hacia abajo lo constituyeron. Quiero decir que nunca ha salido desde la sociedad civil la construcción de un Estado nacional, sino que fue, diríamos, de arriba abajo. Por tanto, la sociedad civil, como algunos dicen, y puede valer así, la sociedad civil es una sociedad muy débil. Hay grupos, ¿no? Hay grupos. Pero los que nos movemos en ámbitos, o nos hemos movido durante muchos años en ámbitos, por ejemplo, pues universitarios, dentro de la universidad la sociedad es muy diversa. E incluso en la universidad pública, gran parte de ese tejido social, de ese cuerpo social, pues es un tejido de izquierdas, curiosamente. O sea que, ¿cómo perciben esto? Lo perciben en una dicotomía muy buena de buenos y malos. La famosa idea esa que se tiene, que la izquierda tiene una razón, diríamos. La superioridad, la famosa presunta superioridad moral de la izquierda. Exactamente, ¿no? Y esa sigue operando, ¿no? Y opera de manera bastante mayoritaria, porque además está ocupada por instancias intermedias y donde el mismo cuerpo, diríamos, profesional, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales o ciencias humanas, también está escorado hacia ese lado, ¿no? Y por tanto la sociedad civil es una sociedad muy compleja, donde evidentemente cada vez hay más conciencia, y lo que a nadie se le escapa cuando estamos en situación de crisis es que la gente sí que percibe ese momento, diríamos, de catástrofe, a ver si va a venir, y sobre todo cuando ya lo siente de manera directa, pues en sus bolsillos, como ahora lo vemos. Pero además del problema económico está el problema mental y el problema cultural. Que la derecha siempre lo ha abandonado y ha ido cediendo tradicionalmente. Y digo derecha por decir un lenguaje muy tradicional, ¿no? Muy tradicional y muy decimonónico, que a mí me suena muy decimonónico, pero donde verdaderamente hay que dar esa batalla es en toda la sociedad, diciendo no es un problema solo de dinero, es un problema de concepción y sobre todo saber quién somos,
que desde el punto de vista cultural estamos perdiendo nuestras raíces culturales como civilización. Y cuando digo civilización me refiero a la gran plataforma que se construyó desde la caída del Imperio Romano, que era la civilización cristiana occidental, que ha pasado por distintas crisis y ahora estamos en una que puede hacernos colapsar. ¿Por qué nos avergonzamos de nosotros mismos, a diferencia, por ejemplo, de los anglosajones? Claro. Esto es así. Porque han establecido un discurso dominante, porque ellos fueron los primeros que irrumpieron dentro de un sistema social capitalista y nosotros íbamos un poco a la zaga. Cuando uno quiere mimetizarse con el medio, con la mayoría, digamos, pues se acompleja o dice que quiero ser lo que en realidad no soy, y lo que creo que falta es una conciencia de lo que realmente somos. Con esto de la memoria, y lo ligaría un poco con la memoria, la idea esta de memoria, que para un historiador es una monstruosidad, es una barbaridad. La historia lo que pretende, y es una disciplina muy manipulada, sí, muy manipulada, pero la historia lo que pretende es recomponer la realidad o comprender la realidad. La memoria es selectiva. Por tanto, entra en colisión la idea de memoria con la idea de historia. Y la historia es recuperar. Y yo suelo decir que el sujeto político que no es consciente de su realidad pretérita es un ser esquizofrénico o una colectividad esquizofrénica. Es una colectividad esquizofrénica. Don Fernando, por volver un poco al terreno económico, ya que le he visto a usted antes abrir corte, y tampoco habíamos hablado antes, por un camino que a mí me es especialmente grato además, ¿por qué la sociedad española es tan estatista? ¿Por qué el español o buena parte del paisanaje se conforma con que le dejen 20 euros en el bolsillo para café? Usted decía un Estado muy intervencionista. Esto enlaza, digo, me estoy refiriendo a esto, un Estado muy intervencionista, y además es que al 80% del respetable yo creo que le gusta, ¿no? que el Estado intervenga en todo, y que suben las materias primas, no, pues vamos a topar los precios, que sube la energía, vamos a topar los precios, que hay que subir la carga fiscal, claro, es que hay que pagar carreteras, hay que pagar hospitales, ya oiga, si es que los estamos pagando 3 y hasta 4 veces, ¿no? Y parece que, insisto, el 80% del paisanaje pues es feliz con que le dejen 20 o 30 euros al mes en el bolsillo para café, para el periódico y tiramillas, ¿no? Y dejar al Estado intervenir en todo. Y el Estado se está demostrando como un pésimo gestor. Pues le voy a responder a usted de una forma muy fácil. ¿Por qué se va la gente que vale fuera del país? Esa es la verdadera lacra que tenemos aquí. Porque aquí no se paga a la gente que realmente merece. Es decir, porque no se valora. Y realmente eso adolece este país de tener realmente a todos los genios, a todas las personas que realmente tienen la capacidad de poder desarrollar cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de que se les valora mejor en otro lado. Mire, yo creo, y es una opinión personal, que desde que estamos pseudogobernados de una aparente supranacionalidad de Europa, ya Schroeder en su momento ya nos dijo, la famosa supranacionalidad, venimos adoleciendo, como decía antes, de una serie de, como decir, bueno, si vendrá Europa y ya llegará o nos dejará dinero o nos prestará dinero. Prestará dinero que ni los hijos de mi hija podrán poder satisfacer al acreedor del dinero que nos dejan. Es una realidad. Pero si usted a esto le añade que, porque la economía existe, digo, la situación económica existe a nivel mundial, es un reflejo vivo de un ciclo más económico, y aquí hay especialistas que saben definirlo, hacerlo de mucho mejor, que afecta a todos los países por igual, en determinadas cosas, por materias primas, por Producto Interior Bruto, por una serie de circunstancias, por el paro, es decir, el coste. Pero si a usted le da a un buen grupo de gestores para que puedan afrontar una situación delicada, será mucho mejor o será mucho peor, en función de qué tipo de política cometan. Pero si tiene usted en el gobierno, con todos los respetos, a 4 chimpancés moviendo el problema se duplica. Ese es el principalmente. Y luego, si a eso le junta que tenemos el país con sol, tenemos la gamba, la aceituna, y encima no sabemos vender. Escucha, es que encima ni para eso sabemos vender. Y el aceite. Nos lo botellan los italianos. No, exactamente. Nos lo compran la última prensa del aceite y se lo llevan ahí, lo vuelven a refinar, le ponen una botellita muy bonita. Y lo ponen otra vez en circulación. Y se lo vuelven a vender a usted. Claro. Bueno, pues hay una deficiencia brutal ya, como ha dicho antes don José Ignacio, cultural primaria. Me tengo que ir a publicidad, le debo palabra, don Juan Carlos. Me tengo que ir a publicidad, un breve corte, el primer corte publicitario de la noche, y volvemos enseguida.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Continuamos en Los Intocables en Distrito TV, en esta segunda parte del primer bloque del programa dedicada íntegramente al preocupante panorama económico que tenemos. Hemos hablado de datos, hemos hablado mucho de cifras y ahora, don Juan Carlos Bermejo, vamos a hablar de política y voy a abrir corte de este segundo cuarto. En términos waterpolísticos, voy a abrir corte con usted porque, bueno, pues ha sido peculiar, como vienen acostumbrando los últimos ejercicios, la negociación de la coalición social comunista para llegar a cuadrar estas cuentas. El otro día era digno de escuchar a doña María Jesús Montero en la mesa del Consejo de Ministros decir que se habían pasado toda la madrugada trabajando. ¡Wow! Se habían pasado toda la madrugada trabajando y pensaba yo, esta mujer será consciente de los cientos de miles, los millones de españoles que se levantan a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana a trabajar. ¿Qué opina usted de esta coyunda? Se lo dejo muy abierto porque le veo usted con ganas de hablar de todo este proceso negociador en el seno de la coalición social comunista, de sus rencillas y de sus postureos de enfados ficticios. Bueno, si es verdad lo que ha dicho ella, que yo no me lo creo, o sea, más bien yo creo que el PSOE ha hecho los presupuestos y los otros se los comen con patatas, pero si fuera verdad, es que sería de las chusmas más chusmas de las chusmas, porque ya me dirá usted que algo que es la ley más importante de la legislatura, que son casi 600.000 millones de euros en presupuesto. Eso se lo gasta Irene en un fin de semana. Lo ven en una madrugada, ¿no? O sea, no han tenido tiempo. Pero si me permite Porque usted... no tienen asesores, don Juan Carlos, no sé usted. Bueno, claro. Bueno, es que los asesores son paniaguaos que tenemos... Bueno, todos los partidos los tenemos, incluido el mío. Ya. Vamos a ver, yo lo que quería referirme es a lo que han presentado. Si con su permiso, darle a los espectadores una cosa muy rápida. Mira, han dicho ni más ni menos que quieren recaudar el año que viene 307.000 millones por ingresos tributarios. Eso es un 6% más que lo que se supone que van a tributar este año. Mira, María Jesús, esto sí que es de ciencia ficción, ¿eh? O sea, ¿cómo narices vas a recaudar un 6% más que este año si resulta que el PIB, vosotros mismos ya habéis dicho que el año que viene va a ser del 2 y algo, que es mentira, porque tú sabes que eso es mentira, y ya te están diciendo que, bueno, los de la coartada esa del Banco de España, que son una coartada del sistema, porque también mienten como bellacos, pero dice que te han rebajado ya al 1,5. O sea, ¿me puedes decir cómo narices vas a recaudar eso con la depresión de la demanda que ya estamos sufriendo, con la paralización del mercado laboral que ya estamos sufriendo y con la crisis energética que se nos viene encima después del recorte brutal de la OPEP que hicieron ayer?
Pero es que fíjese, don Eurico, es que no tenéis vergüenza. O sea, habéis puesto en el cuadro macroeconómico para el año que viene que el cambio entre el euro y el dólar, como si no fuera importante, será de 1,1. O sea, 1 euro, 1,1 dólares. Pero si estamos en la paridad y cayendo, don Juan Carlos. Estamos al 0,98 hoy. 0,98. O sea, es un 10%, como si no fuera nada. Pues eso, vosotros ponéis eso ahí y os quedáis tan tan-anchos. O sea, para que vean ustedes el ejemplo. Y luego ya lo de subirle a los pensionistas el 9,5% o el 8,5%, perdón, del año que viene, dice, no, es que vamos a pagar esto. ¿Cómo? Emitiendo deuda. Pero, ¿tú crees que el año que viene, con los tipos de interés como van a estar y con la recesión que va a haber, nos van a comprar la deuda a los mercados y el Banco Central Europeo nos las va a comprar a cascaporro como hace ahora? ¿Tú de verdad crees que eso va a ser posible? Se os está poniendo una cara de zapatero impresionante. Don José Ignacio, hablábamos antes con Diego Sánchez de la Cruz del mercado de trabajo. Explíqueme usted por qué, habiendo un tejido empresarial, hay algunas multinacionales en España que son líderes del mundo en distintos sectores, tenemos también grandes empresas de headhunters, de cazatalentos, y la Universidad Española, bueno, pues sigue produciendo, en virtud de las últimas leyes y disposiciones educativas de los socialcomunistas, pues bastante producto humano improductivo, pero también talentos brillantes que, como decía don Fernando antes, claro, se acaban yendo de España. Pero digo, ¿cómo desde ese punto de vista de una universidad con la que yo no soy tan crítico, como se es habitualmente, quizás recurriendo al tópico, ¿por qué luego, por ejemplo, nos cabe el dudoso honor en paro juvenil de estar a la cola de Europa acompañados por potencias como Rumanía? ¿Qué es lo que está fallando ahí? Bueno, están fallando muchas cosas, ¿no? Hablando desde el punto de vista de la universidad, hoy en el caso de España la universidad absorbe todo lo que sale de los institutos, la enseñanza media, casi todo el 90% pasa a la universidad. Es decir, hoy no hay eso que se llama selectividad, es una falacia, ¿no? Porque hoy todo el mundo pasa. No hay un filtro. Absolutamente, todo el mundo. Es decir, y luego está lo que ha sido el nuevo diseño de los planes de estudio desde que se estableció el espacio europeo, ¿no? Lo de la famosa Bolonia, que ha reducido muchísimo los niveles. Es decir, los grados lo que ha hecho es, bueno, pues retener durante unos años a una parte importante de la juventud, intentar dar un barniz cultural, en muchos casos superficial, dado que el propio sistema lo que impone es que es obligatorio aprobar a un porcentaje altísimo de los estudiantes, porque si no se pierde la titulación en la universidad, y la universidad tiene interés en que no se pierda una titulación. Es decir, que según el plan de estudios como está concebido, se traslada la responsabilidad del aprobado más al profesor que al estudiante. Se dice en la propia filosofía del plan Bolonia que si un alumno o si hay una mortalidad grande de alumnos, si te dejaran escoger a los alumnos, pues naturalmente se puede tener éxito. Pero si te viene lo que te viene de aluvión y te encuentras con lo que en realidad es, y hay una mortalidad superior, por ejemplo, al 50%, la carrera se puede perder. Con lo cual están obligados a aprobar. Esto es lo que está pasando en la enseñanza media, que hoy se aprueba sin ningún tipo de rigor y sin ningún tipo de mérito, digamos. El mérito, el esfuerzo se está perdiendo. Se está convirtiendo en un derecho. Uno tiene derecho a aprobar, ¿no? Y no a conseguir la conquista de eso, que lo hace por esfuerzo. Por lo tanto, hay un cuerpo que sale pues como sale. Hay gente, naturalmente, que es buena, y por eso son los que están destinados después más a hacer el posgrado, que el posgrado normalmente ya se tiene que pagar. Es verdad, y digo porque conozco algo, he estado invitado en alguna universidad de fuera, que cuando uno ve la cantidad de alumnos, de gente joven que hay por el extranjero, gente talentosa, casi todos están fuera, o muchos están fuera. Son más los que se quedan los que no tienen oportunidad. Evidentemente muchos de los que salen tienen esa opción. Don Fernando, claro, es que suspender es reaccionario, es que esto es lo que hay, es que no nos enteramos. Los que seguimos teniendo la esperanza de que exista una cierta... ¿Quién fue? Lilith Bestringe, ¿no? La última, y fíjense que su padre, con el que discrepamos, y estamos en las antípodas ideológicas, las de ahora, no sé si las de hace 30 años, pero fue Lilith Bestringe la campeona de cuestionar de una forma bastante ridícula la meritocracia. Y esto, claro, ¿cómo se lo vamos a meter en la cabeza a los jóvenes si hay una inducción desde
y lo más alto, desde el poder, precisamente a desincentivar el esfuerzo, a desincentivar el trabajo y a la cultura de que todos somos iguales. Es que a lo mejor nosotros somos unos reaccionarios por pensar lo contrario. Ojalá hubiera una selectividad como antes hubo en Bolonia, una selectividad para las jefaturas de gobierno. El problema está en la selección natural, y yo creo que me voy a explicar de una forma muy, muy meridiana. Yo tuve la suerte, o me lo gané, de ser delegado de la Facultad de Derecho cuarto en quinto en Alcalá de Henares. Eso significa ya cosas. Eso significa que tengo, o que en ese momento tenía, el beneplácito de ganarme a la gente que estaban mis compañeros, que a lo mejor muchos me están viendo, de la confianza para hacer cosas en pro de un grupo, de conjunto de individuos. Que lo hiciera mal o que lo hiciera bien, no lo sé, ya me someto a lo que... Pero es una realidad. En España tenemos la mala costumbre de no ver bien siempre a la gente que nos hace sombra. Es decir, normalmente lo tenemos en los partidos políticos a la vista, no hace falta irse a ninguna empresa, sino usted coge, le voy a poner dos nombres, Cayetana Álvarez de Toledo, sí, con Pablo Casado, y la señorita Olona, que todavía es una incógnita. Es decir, que aquí todo el que hace sombra porque es estrella, sobra. Y eso es muy fácil, es decir, aquí en otros países, si tiene un ingeniero o tiene la capacidad de tener la posibilidad de, porque eso es riqueza, es la verdadera riqueza que tiene un país. Pues eso es lo que da, luego resulta de tener que los empresarios que hay en España no se les faculte de tener la posibilidad de la iniciativa privada de poder contratar, de darle facilidades para que pueda el empresario directamente vender y hacer. Es decir, precisamente porque estamos en un mercado y estamos en un conjunto económico, digo, las políticas que ahora mismo en España, a ponerle trabas todas las del mundo al empresario, y si gana más, todavía más. Y esa es la realidad. O sea, fíjese que le he dado la vuelta desde la universidad, es decir, la gente que realmente merece la pena es la primera que se le vilipendia, que se le minusvalora. ¿Por qué? Porque hace sombra a otro, en la política y en la economía. Juan Carlos, ¿por qué sigue habiendo esa descompensación entre la universidad y el mercado de trabajo, desde el punto de vista del economista? Pues vamos ¿Forma suficientemente, mejor dicho, capacita la universidad a los jóvenes para que, pues claro, y además ahora tenemos ya el endiablado panorama y cada vez más con la digitalización de que, bueno, se dice, y debe ser cierto, ¿no?, que puestos de trabajo dentro de 5 o 6 años todavía ni imaginamos que van a existir demandas laborales, ¿no? Y estamos formando unos jóvenes en primero, que en quinto a lo mejor, pues van a trabajar de otra cosa diferente a la que sospechaban. Bueno, la universidad se ha convertido en un negocio más. O sea, yo le hablo desde mi experiencia. Yo tengo 51 años, aunque no lo parece, ¿eh? Ya sabéis que me conservo muy bien. Parece que usted tiene 38. Pero fíjese, yo cuando empecé el BUP, el bachillerato, ¿no?, que eso ya no existe en su día, éramos de aulas, había desde la A hasta la G. A, B, C, D, E, F, G. Cuando yo llegué a COU, había COU A. No había más. Por lo tanto, imagínese usted la criba que había ahí. No, y porque había una cosa que se llama formación profesional, que se la inventaron, por cierto, hace muchas décadas, y ahora me hacen gracia estos que están descubriendo lo de la FP dual. No, el modelo alemán. Y yo algunas veces, así en voz bajita, digo, pero si esto ya lo pusieron en marcha desde los tiempos de Girón y en las universidades laborales. Sí, pero claro, no puedes decir esto porque te disparan. Sí, pero fíjese, yo le digo cómo se llegaba a la universidad, cuántos llegábamos. Pero es que además yo, que usted a lo mejor creen que soy una persona inteligente, exageran. Yo suspendí 3 veces la selectividad. Pero porque usted quiso, don Juan Carlos. Que no entré a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera a la universidad. Por lo tanto, había una selección. Y cuando llegabas a la carrera, pues yo en primero de carrera, que estudié en la Politécnica, una ingeniería, bueno, o sea, de los que empezamos en primero, que no sé, igual éramos 400 ahí en ese aula, porque bueno, eso era una cosa, parecíamos una piara. Cuando terminabas la carrera reconocías a 30 en el último curso de carrera. O sea, imagínese usted la selección que había. Hoy eso no es así.
Es todo lo contrario. Es un negocio, la universidad es un negocio. Han proliferado en universidades por diestro y siniestro, por todas partes. Y entonces se le vende a los jóvenes la idea de tú estudia una carrera que si no vas a ser un desgraciado toda tu vida. Es que si no, no vas a llegar a nada. Es que no sé qué. Y entonces se colapsa todo ese sistema, al final es un negocio. La formación que se da es patética porque el nivel del profesorado que hay es, sobre todo ya en las universidades privadas, eso ya es una cosa, y en estas escuelas de máster y no sé qué, eso es una cosa, pues, no sé, en fin. Y por eso tenemos este paro juvenil. En vez de decirle a los jóvenes, de verdad, o sea, no pretendas ser aquí, no sé, un César. Tú, macho, vete, sé práctico, búscate un oficio y gana dinero. Claro. Y crea una familia y crea un porvenir. O sea, que no te vendan motos. Porque es que eso es la moto que les hemos vendido a los jóvenes. Don José Ignacio, le dejo usted el balón en la frontal del área. ¿Por qué seguimos teniendo esa mentalidad de que nuestros hijos tienen que ir por unos o por los otros, es decir, por A o por B, a la universidad sí o sí? Bueno, es una cuestión social porque antes daba prestigio. Daba bastante prestigio, pues todo aquello. Porque yo creo que sí, las familias siguen pensando que realmente la universidad garantiza un puesto de trabajo. Sí, sigue quedando. Es que las mentalidades cambian muy lentamente y van muy por detrás de la realidad económica y de la realidad social. Eso tiene un proceso de cambio más acelerado, pero la mentalidad se resiste más. Entonces uno quiere que su hijo siempre, pues que tenga una titulación, que esto pues ennoblece, esto es como antiguamente lo de los títulos. Sí, parece que esto de estudiar un oficio era como de clase baja. Claro, y eso pesa en las mentalidades. Luego no ha caído todavía en el pragmatismo de decir es que hacen falta oficios. Claro. Pero como eso se consideraba que era una cosa pues franquista, pues ahora las universidades, eso que ha dicho usted antes, que la formación profesional, ahora eso está integrado en la universidad. ¿Y está integrado de manera óptima desde su punto de vista? Lo desconozco. Pero bueno, quiero decir, ahora mismo se ha hecho una transversalidad dentro de la universidad, que allí lo mismo se estudia, son títulos con nombres que ya uno casi ni reconoce, o sea, los nombres clásicos pues, prácticamente han desaparecido. La oferta es un menú tremendo, al gusto, ¿no? Entonces cada uno va cogiendo. Y ahora allí se funde todo y allí salen los que son, son un módulo de imagen y de cosas que yo ya desconozco, que empiezan a pesarme mucho, ¿no? Y hacen un módulo o dos módulos y dice, y en una universidad, ¿no? Es decir, lo que antes era una escuela. Por lo tanto, ya estamos todos igual. Esto forma parte de la cultura esa, de la ideología esta de la igualdad. Todo el mundo igual. Entonces, todo el mundo sale universitario, pues, y ya todos nos llamamos universitarios. Da igual. Y luego la prolongación eterna, don Fernando... Pero perdón, la realidad es que en vez de establecer una jerarquía por la que uno va mejorando y uno dice, pues yo ahora quiero pasar de grado, quiero hacerme mi doctorado, acabaremos siendo todos doctores. No se preocupe. Acabaremos siendo todos doctores. Desde el punto de vista del jurista que tenemos en la mesa, tenemos un historiador, tenemos un economista, tenemos un jurista. Me viene bien el ejemplo de los abogados. ¿Por qué se prolongan cada vez más en el tiempo, cada vez tarda uno más años en llegar? Porque, termino la carrera de Derecho. Pues antes te colegiabas y ya está, eras abogado, ¿no? Desde el punto de vista del neófito, que no sé si es exactamente así, a lo mejor estoy diciendo alguna barbaridad, ¿no? Ahora ya además tienes que hacer, pues como los médicos el MIR, ¿no? No sé si es un año, si son 2 años. Práctica jurídica. Efectivamente, ¿no? Y a lo mejor, pues de aquí a no mucho, a pasado mañana, en un ratito por la tarde, pues son otros 2 años de tal. Total que, en el mejor de los casos, un tío, y no siendo el más tonto de la clase, pues a lo mejor no puede empezar a ejercer hasta los 30. Bueno, pero eso es básico en muchas profesiones, no solo en la abogacía. En el caso actual, afortunadamente, dentro de lo que yo sé, y porque estoy bastante metido dentro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, sé que de las cosas que más empeña, sobre todo en hacer bien el colectivo, es de formar bien a los profesionales que salen a la calle. Es decir, antiguamente, pues más líbranos del mal que te cogiera un abogado recién licenciado, recién colegiado y tú detenido. Es decir, el habeas corpus siempre tenías la posibilidad de invocar. Decía el señor Gómez de Leaño, Dios te libre del juez de entrada y de otra cosa un poco más vulgar que no repito. Exacto, Menurico. Bueno, pues en este caso igual, ¿no? Afortunadamente en ese caso, en el caso nuestro, concretamente en nuestro colectivo, se está haciendo mucho hincapié y se ha hecho mucho hincapié mucho más en la práctica jurídica que en lo que es en sí, aparte de lo que es la docencia y lo que son las asignaturas que entiendo que son troncales, que todos conocemos, ¿no?
Sí que es verdad que ha habido una modificación porque ahora se ha ido como a la especialización máxima, ¿no?, de nuestra profesión. Antiguamente teníamos al típico señor que cuando llegabas al despacho del abogado pues olía todo un poco a carcoma, ¿no? A naftalina. Es decir, a naftalina, un abogado que te sabía tanto de herencias como de separaciones y te llevaba a un contencioso administrativo como un procedimiento penal. Ahora mismo eso está totalmente obsoleto, de hecho ha cambiado completamente. Ahora, no sé si usted sabe que hay elecciones próximas en el Colegio de Abogados que se acaban de, esta mañana, el día de hoy, convocar el día 20 de diciembre, sí. Don José María Alonso. Ya han pasado, ¿cuántos? 4 años, porque Sí, yo don estaba José María Alonso, sí. estaba yo por allí la famosa noche, sí. Pues esta mañana ha tiempo. salido el comunicado que hay elecciones próximas del colectivo, uno de los colectivos más importantes que tenemos en España. Bueno, por lo ¿Cuándo menos van a ser, don Fernando? El día 20 de diciembre. Ah. El 20 de diciembre tenemos y bueno, pues vuelvo a repetir, ahora mismo se ha ido a la mega especialización. De hecho, los despachos grandes están ahora mismo viendo que tienen que, cuando sale un nuevo, claro, cuando hay un problema y existe algo que está sin regular, una laguna y tal, pues tienes que ocupar esa especialidad, o sea, ese como si fuera un intervalo con alguien que sepa solo de eso. Es decir, que se está buscando que un abogado sea especialista. Yo en mi caso, responsabilidad civil es una rama grande, pequeñita, pero grande dentro del derecho civil. Pero se trata de llevar a la mega especialización. Ahora mismo creo que hay hasta civil los 5 o los 6 años. Hay hasta civil 5 y civil 6. Bueno, son 4. La licenciatura son 4. A partir de Bolonia son 4 años. Son 4 años, 5. Y luego tienes que, aparte de, no sé exactamente cuántos créditos son, pero tienes que hacer básico para poder ejercer la profesión, tener los créditos que te dan el curso de práctica jurídica, que lleva oratoria, lleva práctica en los juzgados y demás, que es lo mínimo. Es decir, porque si no, imagínese usted un médico licenciado en medicina que saca la cirugía y le dan un bisturí para que intervenga sin haber practicado en un quirófano. Pues bueno, pues la zarracina puede ser mayúscula. En este caso yo creo que lo están haciendo bastante bien, y ahora mismo la gente que sale de las facultades, por lo menos de Derecho, en lo que yo sé, sale la gente medianamente bien con los conocimientos adquiridos, pero luego ya se encargan de profesional para poder ejercer la profesión. Verán ustedes que hemos empezado hablando de economía, hemos empezado hablando de datos, hemos continuado hablando de política, de las negociaciones y ese, más que política, de politiqueo, esas luchas intestinas entre, pues, en este caso, los miembros de una misma coalición, y ya después hemos hecho una excursión larguísima por otros asuntos que me han parecido a mí bien, porque bueno, pues oye, cada uno impregna los debates de su estilo propio, porque a mí me gusta intentar preguntar a las personas, sobre todo de sus campos y de lo que saben, siempre intentando ligarlo con el tronco central del debate. Y ahora ya vamos a redondear esta primera parte del programa hablando de economía. Don Juan Carlos, se la voy a poner muy fácil. Fíjese, tan fácil se la voy a poner que imagínese que usted es virtualmente en horas 24 ministro de Economía. ¿Qué necesita este país? ¿Qué 2 o 3 medidas necesita este país? Como el respirar, desde el punto de vista, porque, insisto, empezamos hablando de economía y cerramos este primer bloque volviendo otra vez a la economía pura y dura. Y es usted el único economista que tenemos en la mesa. ¿Qué 2 o 3 medidas económicas necesita España? Pero ya, como ley de que respiramos. Empezar a hablar. Bueno, la primera es una reducción drástica de la industria política en este país. Es decir, los centenares de miles de familiares, amigos y correligionarios que parasitan y devastan las administraciones públicas. ¿Y de qué van a vivir 400.000 paisanos, don Juan Carlos? Usted lo que quiere es que vayan a la cola del INE. No que vayan a la cola del INE. Ya, no sé, además, hay una regla no escrita pero demostrada que en la economía, que por cada puesto de trabajo que se destruye en el sector público se crean 2,4 en el sector privado. Pero porque la gente se tiene que buscar la vida, ¿no? Sí, pero vamos, no se preocupe usted que se la van a buscar, ¿eh? Ya. Porque además yo que milito en un partido político, veo a muchos que las cosas que hacen dentro para captar un puesto público, pues imagínense que no harían también para captar un puesto privado. O sea, que a mí eso no me preocupa. Esa es la primera cosa que tendría que hacer España. La segunda, claro, es que decir esto, pero bueno, yo creo que España necesita regenerar también de forma drástica su tejido productivo. Es decir, necesita un plan a largo plazo para reindustrializar España y para convertirla, gracias a su privilegiada situación geopolítica y geoestratégica, en un baluarte industrial y de distribución a nivel mundial.
Eso es otro de los puntos que tendríamos que hacer. Y el tercero, y más relevante en este caso, es rehacer toda la política fiscal que tenemos en este país. Es decir, aquí hay un mantra que dice que es que nosotros pagamos menos impuestos que la media europea, que tenemos una fiscalidad muy laxa, que si los ricos pagan poco. Aquí lo que hay que establecer son unas normas justas, progresivas y atractivas. Es decir, que de alguna forma los que no pagan, paguen. Los que pagamos no seamos siempre los que pagamos todo. Y que los servicios públicos básicos sean pues, de una calidad que es que a día de hoy ¿Hasta cuándo vamos vemos a seguir, que hay una involución, ¿no? a seguir soportando, don Juan Carlos, esa falacia de que solamente pagando una salvajada de impuestos, yo es que aquí me va a salir el libertario que llevo dentro, lo siento mucho, garantizamos, sí, y además es que claro, como digamos, nuestro entorno más cercano, pues cojeamos todos de una pierna parecida. Si me permite. Sí, dígame. Lo que Además, decía Juan Carlos, me parece que llevas toda la razón, ¿no? Porque el aparato político pesa tanto y es tan mastodóntico y absorbe tanta cantidad de dinero que lo hace improductivo, cuando una estructura económica lo que tiene que hacer es que el dinero lo canalice hacia lo que sea productivo, pero lo que hay que modernizar rápidamente es la estructura económica entera. El sector primario, el sector secundario, el sector terciario, los servicios. No podemos ser una sociedad de servicios que solo sirve de camareros, como decían, ¿no? Cafés. Es decir, servicios. Pero la estructura económica, sobre todo el sector secundario, un sector industrial que no podemos competir, por ejemplo, ahora con los automóviles, pero sí con la alta tecnología. Y para eso hace falta una modificación del sistema educativo y buscar el talento, que se modernice un sistema educativo donde creen talento, que lo hay en España, existe, pero hay que hacer unas reformas brutales para que el talento, además el poco que hay, no se vaya, y sacar de donde hay, porque en España se puede sacar mucho. Don Juan Carlos y luego don Fernando, gestión del talento. Asunto hasta delicado. Bueno, a ver, yo volvería a un modelo educativo selectivo y disciplinario, como el que teníamos antes. Es decir, que nadie se ofenda. No ha dicho usted nada. Aquí Sarkozy, por decir que se levantaran los alumnos cuando entraba el maestro, lo más suave que le llamaron fue fascista. Bueno, pero que nadie se ofenda. Es decir, aquí nadie somos todos iguales. O sea, es así de simple. Hay personas que, bueno, pues tienen más capacidad para unas cosas. Por ejemplo, usted tiene una buena capacidad de comunicación. A lo mejor yo tengo una capacidad más de análisis y no se me da tan bien. Es decir, hay que ser selectivo y esto es algo que tenemos que recuperar. Tenemos que eliminar toda esa industria, ese negocio paralelo que se ha creado de la educación, que lo único que está creando son analfabetos funcionales y paniaguaos. Y luego, dicho esto, al talento hay que premiarlo, invertir en él y pagarle bien. O sea, vamos a ver. Es que a mí cuando me dice mi presidenta, donde yo vivo, aquí en Madrid, la señora Ayuso, me dice, es que no hay médicos, es que no hay médicos, es que están... Perdón. ¿Quiere usted tener médicos? Páguelos bien, no le haga contratos basura, y denles lo que necesitan y deje de pagar asesores, coches de empresa y centenares de miles de correligionarios y de enchufados que tienes en la Comunidad de Madrid. No vengas luego presumiendo que bajan los impuestos medio puntillo el IRPF y ni mieces como esa. O sea, ¿quieres que venga el talento aquí? Págale bien y dale lo que necesita. Ya verás cómo viene. Remáteme, don Fernando, antes de irnos al siguiente bloque de público. Fenomenal, pero si hay alguien que gestiona bien el dinero público que tenemos en la Comunidad de Madrid, es este gobierno, el de la Comunidad de Madrid. Si no fuera por ella, o no hubiera sido por su gobierno, muchas de las personas que estuvieron al borde de morirse, se hubieran muerto. Es decir, ella la que dijo directamente, vamos a hacer esto así o asado. Independientemente de las directrices que tenía el gobierno, el desgobierno que teníamos, porque ahí sí que nos manejaba un chimpancé realmente, lo hubiera hecho mejor, ¿sabes?, de la gestión de nuestra pandemia. O sea que hay cosas que, bueno, nadie acierta en todo. Es decir, es verdad que a lo mejor adolece o necesita muchas cosas la Comunidad de Madrid, pero otras las tiene por demasía mucho mejor que otras. Con lo cual, de hecho, somos el reflejo y para muchas cosas en el motor de España. Y dicho esto, el talento siempre hay que pagarle, por supuesto. Lo bueno siempre tienes que conservarlo. ¿Qué hacíamos con la chica que nos gustaba más? Siempre la mimábamos.
claro, pues hay que hacer siempre lo mismo. Hay escuelas, don Fernando, había escuelas, no digo yo que pertenecieran Mimar a la gente menos, que sea buena. pensábamos que a lo mejor si la ignorabas un poquito era mejor. Sí, pero bueno, pero por lo menos mimarla. Es una broma, evidentemente el talento hay que cuidar. Saber es lo que iba a decir y el trasfondo sí, simplemente decir una cosa que te gusta y pues lógicamente, o que sea es buena, lo que tienes que hacer es tratarla, no llevarla en algodones, pero sí que darle lo que realmente merece. Y últimamente, y solo para terminar, decir, cambiar el modelo productivo. Don Eurico, yo creo que el sistema productivo en España, horrible. Tenemos energía para producir lo que usted quiera con las centrales nucleares que funcionan. La energía nuclear es de las más limpias que hay y de las más seguras. Cuénteme usted cuántos siniestros ha habido en la historia de la humanidad. Pero si es que es más peligroso un aspa de esos de los que giran, de los molinillos estos de aire que nos están es decir, que nos campan ya nuestros... Es decir, se cae una aspa de esa y puede armar una zarracina de cuidado. Claro. O sea, una nuclear no tiene problema. En fin. Vamos a darles otra mención antes de irnos al siguiente corte de publicidad. Saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas, y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestra mucosa. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbioline Megaflora en tu tienda habitual en Parafarmacia Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédate en casa con Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Publicidad y volvemos enseguida, no se vayan. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos!